Muy buenas tardes Córdoba, muy buenas tardes gente de empresa, mi nombre es Ariel Mora y estamos juntos una vez más compartiendo un nuevo programa en Radio Rivadavia Córdoba FM 93.5, todo lo que pasa todo el día. Y en el día de hoy tenemos como invitado al doctor Alfredo Félix Blanco, que nos va a dar su mirada, su análisis post elecciones hace prácticamente 2 domingos. Y nos interesa su punto de vista, así que ya le vamos a estar dando la bienvenida para que nos cuente todo lo que le pareció las elecciones, el balotaje entre Massa y Milei y alguna que otra pregunta más. Muy buenas tardes, doctor Blanco, y gracias por estar con nosotros acá en Córdoba Empresa. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Como primera pregunta, doctor, ¿qué análisis da sobre las elecciones? El proceso electoral nuevamente fue un resultado no esperado, así como en las elecciones primarias, las elecciones PASO, apareció de manera no prevista un resultado muy bueno del candidato Milei e inclusive un resultado dentro de Juntos por el Cambio distinto del que se preveía, es decir, el triunfo de Patricia Bullrich no aparecía tan claro en las encuestas. Bueno, una vez que se llegó a la primera vuelta, nuevamente hubo una sorpresa en el sentido que el resultado electoral que alcanzó el candidato oficialista, el candidato Massa, realmente fue, creo yo, incluso superior a las expectativas que tenían sus propios partidarios, y abrió entonces un interrogante cuando quedó desplazado en tercer lugar Juntos por el Cambio, y entonces la próxima vuelta es entre Massa y Milei. Digo, esto desde el punto de vista de la economía nuevamente genera, digamos, un nivel de incertidumbre con el cual venimos conviviendo en un contexto macroeconómico sumamente frágil, con un nivel de inflación que el gobierno no ha podido resolver, con un banco central con serios problemas de divisas, y yo diría que esta situación se va a prolongar e inclusive va a haber que mirar con sumo cuidado cómo es el proceso de transición una vez que esté definido quién es el próximo presidente. Una vez que esté definido quién es el próximo presidente, digamos, va a haber menos incertidumbre en ese sentido, pero se abre todavía un proceso de transición que, sea quien sea el que gane, que hasta el 10 de diciembre seguramente va a haber situaciones de posibles dificultades a nivel cambiario, aceleración de la inflación, en fin, un panorama claramente difícil, y yo diría que es, al margen de quien gane la elección, seguramente va a tener ante sí un desafío muy difícil de afrontar, ¿no? Otra pregunta, doctor. ¿Puede ser que Massa ya esté ocupando, entre comillas, el rol de presidente? Por eso siempre aparece él en alguna conferencia, en alguna medida que toma el gobierno. Bueno, efectivamente, el protagonismo de Massa excede el que sería de un simple ministro de Economía, y aparece muchas veces como el responsable de toda la gestión del gobierno. Esto, sin lugar a dudas, puede ser una fortaleza desde el punto de vista de que se cumplan sus decisiones, pero a su vez el hecho de que sea candidato ha llevado a que en la necesidad que aparece para quien está intentando seducir al electorado, se tomen decisiones que denotan una imprudencia fiscal que tiene obviamente consecuencias. Todos los programas que ha venido anunciando y las medidas que se van tomando de manera a veces no muy coordinadas, pero que tienen que ver más que nada con la necesidad electoral, generan consecuencias, y eso hace que la economía gradualmente vaya presentando nuevos problemas. Caso, digo, por dar solo un ejemplo, uno podría decir que seguramente algo tiene que ver con las restricciones que hay, por ejemplo, para conseguir combustible, algo tiene que ver la política de precios, intentando, digamos, que los precios no aumenten, congelando tarifas o congelando precios de combustible,
eso genera en algún momento otras dificultades. Pero a su vez aparece como una necesidad del candidato. Es decir, el hecho de que sea candidato y ministro tienen tensiones que sin lugar a dudas terminan significando un costo para el funcionamiento de la economía. Y por último, doctor, y ya lo despido, ¿cómo vio la campaña de Juan Schiaretti? Mi opinión sobre la campaña del gobernador de Córdoba, de Schiaretti, es que obtuvo buenos resultados, que al comienzo daba la impresión que no iba a ser tan significativo y que terminó obteniendo en la primera vuelta un porcentaje de votos que me parece que es superior al que le adjudicaban las primeras estimaciones cuando comenzó la campaña. En realidad, además logró, creo yo, sobre todo porque su performance en el debate televisivo, fue realmente buena y eso le hizo aumentar, me parece, el caudal de votos. Además, desde el punto de vista de la política económica, fue probablemente quien planteó con más claridad algunas de las medidas económicas que estaba dispuesto a tomar. Por ejemplo, la necesidad de desdoblar el mercado cambiario, la necesidad que el Banco Central sea realmente independiente, para lo cual estaba formulando la idea de que fuera un miembro de la oposición. Creo que me parece a mí, visto desde afuera, por supuesto, que quienes han trabajado en la campaña del gobernador de Córdoba pueden darse por satisfechos por el resultado obtenido con relación a las expectativas que había antes que comenzara la campaña. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Félix Blanco, que estuvo con nosotros en Córdoba Empresa para dar su mirada, su análisis. Muchas gracias por tu tiempo compartido en nuestro espacio. Muchas gracias por la llamada y por supuesto quedo a disposición y expresando el deseo que pueda ser que sea quien tenga la responsabilidad de formular la política económica futura, Argentina pueda salir de esta especie de decadencia que viene padeciendo y que termina siendo tan cruel a veces para vastos sectores de la población. Muchas gracias y hasta la próxima.